Nunca imaginé que el hombre que aceptó casarse conmigo para pagar la deuda de mi padre ya llevaba años luchando contra lo que sentía por mí, y que esa lucha silenciosa había sido, durante todo ese tiempo, la única guerra que jamás había ganado. Me llamo Valentina Alcázar Montoya. Tengo 24 años, aunque a veces siento que los últimos 6 meses me han envejecido una década entera. No lo digo como queja, lo digo como quien reconoce que ciertas verdades solo se aprenden cuando el mundo que creías habitar se deshace debajo de tus pies como arena mojada y descubres que debajo no hay abismo, sino tierra firme que nunca supiste ver. Crecí en una casa que era, según todos los que la visitaban, un sueño. Y lo era, si los sueños pudieran tener paredes de mármol importado de Carrara, jardines diseñados por arquitectos paisajistas de Barcelona y una piscina que reflejaba el cielo de Ciudad de México como un espejo puesto boca arriba. Mi padre, Rodrigo Alcázar Fuentes, era el tipo de hombre que entraba a una habitación y hacía que todos los demás se sintieran ligeramente más pequeños. No era cruel en ello, era simplemente su naturaleza, como la gravedad es la naturaleza del planeta, no intencional, pero inevitable. Mi madre había muerto cuando yo tenía 11 años. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado como son siempre las peores cosas. Después de ella, mi padre contrató a Luisa, el ama de llaves, y a otras 4 personas que mantenían la casa funcionando con la precisión de un reloj suizo. Había también 2 choferes, un jardinero que venía los martes y los viernes, y desde que yo cumplí 18 años, 2 guardias de seguridad que hacían turnos de 12 horas en la entrada principal. Yo lo interpreté como cuidado, como amor paternal expresado en la única moneda que mi padre sabía usar, el control traducido en protección. Lo que no supe ver, durante años, era la diferencia entre las 2 cosas. Estudié diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana. Me gradué con honores para genuina sorpresa de mis profesores, que me habían catalogado desde el primer semestre como la hija del empresario, como si eso fuera una categoría diagnóstica que predijera mediocridad. Tenía un estudio en el 4º piso de la casa, con una ventana enorme que daba al jardín trasero, y pasaba horas allí dibujando, escuchando música, construyendo mundos visuales que nadie me pedía construir porque no los necesitaban, pero que yo necesitaba construir porque de lo contrario me habría ahogado en el silencio de esa casa perfecta. El silencio era, sin duda, la característica más notable de la casa Alcázar. No era el silencio agradable de los espacios en paz, era el silencio de las cosas que no se dicen. Luisa nunca preguntaba nada. Los choferes miraban al frente. Los guardias saludaban con un movimiento de cabeza que no comprometía ninguna expresión. Mi padre desayunaba leyendo informes financieros y cenaba respondiendo correos desde su teléfono. Yo había aprendido a existir dentro de ese silencio como se aprende a respirar dentro del agua, con mucho entrenamiento y resignación. Las cosas empezaron a cambiar, o más bien, empecé a notar que habían estado cambiando durante mucho tiempo, en octubre del año pasado. Mi padre comenzó a llegar más tarde, a recibir llamadas que contestaba caminando hacia su estudio y cerrando la puerta. Empecé a encontrar vasos de whisky a medias en lugares inusuales, el baño del primer piso, la sala de televisión, una vez el lavadero. Luisa los recogía sin comentar nada, con esa eficiencia quirúrgica que era su marca personal. Hubo una noche que bajé a la cocina pasada la medianoche porque no podía dormir, y encontré a mi padre sentado a la mesa con ambas manos apoyadas en la madera, mirando el vacío con una expresión que nunca le había visto: miedo, puro
y sin disfraces. El tipo de miedo que no tiene palabras todavía, que existe solo como sensación física. Cuando me vio, recompuso la expresión tan rápido que casi dudé de haberla visto. «¿Qué haces despierta?», dijo, como si yo tuviera 12 años. «No podía dormir», respondí. «¿Estás bien?». «Perfectamente», dijo, y se levantó, tiró el vaso de whisky que tenía delante, aunque todavía estaba lleno, y se fue al piso de arriba sin mirarme. No estaba perfectamente, pero aprendí desde pequeña que a Rodrigo Alcázar Montoya no se le hacían preguntas que no quisiera responder. Pasaron 3 semanas más. El miedo que había visto en su cara esa noche comenzó a filtrarse por las paredes de la casa de maneras sutiles. La cancelación de un viaje que llevaba meses planeando, una reunión de emergencia un sábado por la mañana, 2 hombres que no reconocí llegando en un coche negro sin placas visibles y entrando al estudio de mi padre durante 2 horas. Y entonces llegó él. Andrés Villanueva Cárdenas entró a mi vida un martes por la tarde, por la puerta principal de nuestra casa, con la misma calma con que imagino que la tormenta entra al mar, sin necesidad de anunciarse, porque su presencia era suficiente anuncio. Lo vi desde la ventana de mi estudio. Era imposible no verlo, no porque fuera llamativo en el sentido que generalmente se entiende por esa palabra, sino porque había algo en la manera en que ocupaba el espacio que hacía que el espacio mismo pareciera organizarse a su alrededor. Tenía que andar por los 45 o 46 años, aunque luego supe que tenía 47. Era alto, debía medir cerca de 1,90 m y cargaba a esa altura sin afectación, como quien está tan acostumbrado a su propio cuerpo que ha dejado de pensarlo. Llevaba un traje oscuro, gris marengo, sin corbata, con la camisa blanca abotonada hasta el segundo botón. El cabello, castaño oscuro con algunas canas en las sienes, estaba cortado con una precisión militar que era, claramente, un hábito viejo. La mandíbula era cuadrada, el perfil severo. Caminó desde el coche hasta la puerta con pasos que no se apresuraban ni se frenaban, con la cadencia de alguien que ha aprendido que el tiempo siempre se ajusta a los que no le tienen miedo. Luisa lo recibió en la entrada, y lo que me llamó la atención, más que cualquier otra cosa, fue que Luisa, que en 16 años nunca había sonreído en presencia de nadie que yo recuerde, lo saludó con algo que, en ella, equivalía a calidez, un leve relajamiento de los hombros y una inclinación de cabeza que era casi reverencial. Lo conocía y lo respetaba. Bajé las escaleras cuando escuché que mi padre lo recibía en el vestíbulo. No sé por qué bajé. Podría haberme quedado en mi estudio. Quizás fue curiosidad, quizás fue algo que todavía no tenía nombre. «Valentina», dijo mi padre cuando me vio, «ven, quiero presentarte a alguien». Me acerqué. El hombre se giró hacia mí, y por primera vez lo vi de frente. Sus ojos eran de un verde oscuro, casi marrón en ciertos ángulos, con algo dentro que era difícil de nombrar. No era frialdad exactamente, aunque el primer instinto era llamarlo así. Era más bien contención, como un río que había aprendido a no desbordarse y que guardaba en esa disciplina una energía enorme, constante, a punto de algo que nunca terminaba de pasar. «Valentina, él es Andrés Villanueva, socio estratégico de la empresa desde hace muchos años». Mi padre hizo una pausa que fue casi imperceptible, pero que yo, que lo conocía bien, noté. «Andrés, mi hija». «Valentina», dijo él, «solo eso, mi nombre», con una voz grave y seca, como madera que lleva tiempo al sol. «Mucho gusto», dije. Le extendí la mano, la estrechó. Su mano era grande,
la piel algo áspera en los nudillos, y el apretón fue firme y breve, exactamente tan largo como era necesario y no un segundo más. Me miró durante ese apretón, no de manera invasiva. Era una mirada de evaluación que era casi profesional, casi clínica, excepto que en algún punto del segundo o dos que duró, algo cruzó sus ojos que no era profesional ni clínico para nada. Luego desvió la vista hacia mi padre y siguieron caminando hacia el estudio. Me quedé en el vestíbulo, con la mano todavía levemente extendida, sintiendo algo en el pecho que no supe clasificar durante semanas. Andrés Villanueva empezó a venir a la casa con regularidad, a veces 2 veces por semana, a veces más, siempre en la tarde, siempre con esa misma calma que me resultaba simultáneamente irritante y magnética. Mi padre lo recibía en el estudio y cerraban la puerta. Fui reconstruyendo su historia en fragmentos, como se arma un rompecabezas cuando nadie te da la imagen de referencia. Luisa, en uno de sus raros momentos de conversación, me dijo que Villanueva había sido militar. Estuvo en operaciones especiales durante varios años, dijo, con el tono de quien recita un hecho sin comentarlo. Antes de dedicarse a los negocios. Después, en una búsqueda que hice en Internet sintiéndome ligeramente avergonzada de mi curiosidad, encontré algunas notas de prensa. Villanueva y Asociados, una empresa de consultoría financiera y seguridad corporativa. Algunos premios sectoriales. Una entrevista en una revista de negocios donde aparecía fotografiado, de pie, con los brazos cruzados, mirando directamente a la cámara con esa expresión que en papel resultaba igual de desconcertante que en persona. La entrevista era de 5 años atrás. El periodista le preguntó cuál era su mayor fortaleza como empresario. Respondió: la capacidad de tomar decisiones difíciles sin paralizarme. Le preguntaron qué sacrificaba por ello. Dijo: lo que hace falta. Cerré la pestaña del navegador. Lo que me resultaba más desconcertante de su presencia no era su aspecto físico, aunque ese tampoco ayudaba. Era la manera en que me trataba cuando coincidíamos en los espacios comunes de la casa, que fue volviéndose más frecuente a medida que sus visitas se extendían más allá del estudio de mi padre. No me ignoraba. Eso habría sido más fácil. Me trataba con una cortesía exacta, medida, que nunca sobrepasaba el límite de lo apropiado, pero que tenía dentro algo que se sentía como un esfuerzo considerable, como si la cortesía no fuera natural sino elegida, mantenida con atención consciente. Una tarde que los encontré en la sala y Luisa les ofreció café, él me preguntó cómo iba el trabajo. Le expliqué brevemente en qué consistía el proyecto de diseño en que estaba trabajando. Una identidad visual para una ONG de educación infantil. Me escuchó, no con la atención educada y distraída con que la gente suele escuchar cosas que le interesan poco, sino con una atención real, de esa que raramente se ve en adultos que ya decidieron que el mundo no tiene mucho que enseñarles. ¿Y te gusta hacerlo?, preguntó cuando terminé. Sí, dije, mucho. Bien, dijo. Y eso fue todo. Pero lo dijo como si bien significara algo más largo, como si aprobara algo más fundamental que un trabajo de diseño. Mi padre miraba ese intercambio desde su sillón con una expresión que ahora, mirando atrás, reconozco como calculadora. En ese momento solo la vi como el orgullo habitual de un padre ante alguien que admira a su hija. Qué equivocada estaba. Fue a finales de noviembre cuando ocurrió lo que durante semanas había estado construyéndose como una tormenta que se forma despacio pero que, cuando revienta, no pide permiso. Había tenido un día difícil,
Un cliente había rechazado 3 propuestas seguidas con argumentos vagos e inconsistentes, y yo había llegado a esa clase de cansancio donde el cerebro deja de funcionar y el cuerpo tampoco quiere cooperar. Me serví un vaso de vino en la cocina pasadas las 11 de la noche, cuando creía que todos dormían, y salí al jardín trasero. Era una noche fría de noviembre, pero el jardín tenía calefactores exteriores que Luisa encendía cuando las temperaturas bajaban de cierto umbral. El jardín era bello incluso de noche, los setos perfectamente podados, la fuente en el centro apagada a esa hora, pero con el agua quieta reflejando la luz de la luna, los magnolios que mi madre había plantado antes de morir y que nadie había tocado jamás. Me senté en uno de los sillones de exterior y bebí el vino despacio, escuchando el silencio de la ciudad que se filtraba por encima de las bardas. No lo oí llegar. Simplemente de repente estaba ahí, en el umbral de la puerta que daba al jardín, con la mano sobre el marco y la mirada fija en mí con una expresión que tardó un momento en reordenarse. Llevaba la camisa del traje remangada hasta los codos, el traje completo pero sin saco, como si hubiera estado trabajando o revisando algo y hubiera necesitado salir sin pensarlo. «Perdona», dijo. Su voz sonaba diferente de noche, más baja, más desnuda de algo. «No sabía que estabas aquí». «No importa», dije. «¿Quieres sentarte?» Dudó. Vi la duda en sus hombros antes de verla en su cara, que la procesó medio segundo después. Era un hombre que pensaba con el cuerpo, me di cuenta, que tomaba decisiones desde un lugar físico antes de articularlas en lenguaje. Se sentó en el sillón frente a mí, no el de al lado, manteniendo la mesa baja de cristal entre los dos como si la hubiera elegido como frontera deliberada. «Reunión larga», dije. No era pregunta. «Sí». «¿Con mi padre?» «Entre otras cosas». El silencio que siguió no era incómodo exactamente. Era tenso de una manera que era distinta a la incomodidad. Era el tipo de silencio que tiene peso propio, que presiona. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con él?», pregunté. Genuina curiosidad, aunque también, lo admito, era una manera de seguir hablando. «8 años», dijo. «Mucho tiempo». «Sí». «¿Te gusta lo que haces?», me miró. Una mirada larga que recorrió mi cara con algo que no era coquetería ni evaluación, sino algo más cercano a preguntarse, como si mi pregunta lo hubiera sorprendido y estuviera determinando si la pregunta merecía una respuesta honesta. «A veces», dijo al fin, «hay partes del trabajo que me gustan, otras que tienen un costo que preferiría no pagar». «¿Cómo cuáles?», volvió a mirarme. Esta vez la mirada duró más. «Como estar en medio de situaciones donde las opciones disponibles son todas malas», dijo, «y tener que elegir la menos mala de todas maneras». Había algo en esa respuesta que era más personal de lo que quería que fuera. Lo noté. Y noté que él notó que yo lo noté, porque desvió los ojos hacia la fuente y tomó un sorbo del vaso que tenía en la mano, que yo no había visto hasta ese momento. Whisky, lo mismo que mi padre. «¿Cuál es la diferencia de edad entre tú y yo?», dije. No sé por qué lo dije. Salió sin que lo pensara, como salen las preguntas que llevan tiempo esperando. Me miró con algo que en otro hombre habría sido alarma, y en él fue una especie de quietud súbita, como cuando el viento para de golpe. 23 años, dijo, sin vacilar, como si lo supiera de memoria, como si fuera un número que había tenido ocasión de calcular antes. ¿Lo sabías de memoria?, pregunté. No deberías mirarme así, dijo, y ahí estaba, dicho en voz alta. La cosa que había estado viviendo en el aire entre nosotros desde la primera vez que lo vi. No fue suave, no fue tierno,
Fue casi una advertencia. El tipo de cosa que dice alguien que está muy cerca de hacer algo que no quiere hacer y lo sabe, y la advertencia va dirigida tanto al otro como a sí mismo. Me quedé sin palabras durante un momento que fue demasiado largo. «¿Cómo te estoy mirando?», dije al fin, con una voz que pretendía ser más tranquila de lo que era. Se levantó. Lo hizo con una fluidez que era característica de él, sin brusquedad, pero con una decisión que no admitía negociación. Dejó el vaso en la mesa con un sonido suave y me miró desde arriba, y desde esa altura tenía algo que era casi dolor. «Bien», dijo. «Buenas noches, Valentina», y entró a la casa. Me quedé en el jardín con el vaso de vino a medias, sintiendo el corazón en la garganta y sin entender del todo por qué. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, repasando esa conversación con la atención obsesiva con que se revisan las cosas que el cerebro ha decidido que importan, desmontando cada frase, cada pausa, cada mirada, buscando el significado que sabía que estaba ahí, pero que todavía no tenía vocabulario para nombrarlo. Lo que más me perturbaba no era lo que él había dicho, era que lo había dicho como quien pone un límite que lleva tiempo queriendo poner, no como quien rechaza algo nuevo, sino como quien rechaza algo que ya existe. No deberías mirarme así, como si ya lo hubiera notado antes, como si llevara tiempo notándolo. ¿Cuánto tiempo? Diciembre llegó con la frialdad de siempre, pero también con algo más. La sensación de que la casa entera estaba esperando algo que nadie nombraba. Las visitas de Andrés se volvieron más frecuentes y a la vez más tensas. Yo lo notaba en la manera en que él y mi padre hablaban cuando salían del estudio. Las conversaciones eran más cortas, los saludos más secos, los silencios más cargados. El día 12 de diciembre, Luisa me llamó aparte en la cocina con el pretexto de pedirme que aprobara el menú navideño, pero cuando llegué, me miró con esos ojos oscuros y cansados que la delimitaban como el ser más observador de esa casa y dijo en voz baja: «Señorita Valentina, no sé qué está pasando, pero sea lo que sea, usted debería saberlo. El señor Rodrigo está muy asustado. He visto al señor en muchas situaciones en 16 años. Nunca lo había visto así». «¿Qué tipo de situación crees que es, Luisa?». La miré. Me devolvió la mirada durante un momento y luego desvió los ojos hacia la ventana. «El tipo de situación para el que no alcanza el dinero», dijo, y no dijo más. Esa tarde esperé a que Andrés saliera del estudio de mi padre para interceptarlo en el pasillo. Lo hice con más determinación de la que sentía, porque estaba aprendiendo que con ese hombre la vacilación se leía como una señal de retirada y no quería darle esa señal. «Necesito saber qué está pasando», dije. Se detuvo. Me miró. «Eso deberías hablarlo con tu padre». «Mi padre no me dice nada». «Hay razones para eso». «¿Y tú también tienes razones para no decirme nada?». Una pausa. El pasillo era estrecho y estábamos demasiado cerca, lo cual era culpa mía por haberlo interceptado en ese punto exacto, y ambos lo sabíamos. «Sí», dijo, «tengo razones». «¿Son buenas razones?». Algo cruzó sus ojos que fue brevísimo y que se fue antes de que pudiera analizarlo. «Eso depende del punto de vista», dijo, y pasó a mi lado, dejando en el aire un olor leve a madera y algo más, cítrico y frío. Me giré para verlo alejarse por el pasillo y lo vi marcar un número en el teléfono mientras caminaba, y escuché los primeros compases de la conversación antes de que doblara la esquina. «Tenemos un problema», decía, con la voz baja y concentrada de quien está eligiendo cada palabra. «Esto no puede esperar más. Lo que descubrí lo hice sola, a las 2 de la madrugada, con mi laptop y una taza de café frío sobre el escritorio de mi estudio,
usando las habilidades de investigación que había desarrollado como diseñadora y las palabras clave que había recopilado en semanas de escuchar fragmentos de conversaciones. El nombre que encontré fue Ernesto Galván Pizarro, empresario, importaciones y exportaciones, en teoría, 49 años, nacido en Monterrey, fotografiado en eventos de sociedad junto a políticos y magistrados, con una sonrisa en todas las fotos que era del tipo que se practica delante de un espejo durante años, hasta que parece natural, pero nunca llega a serlo del todo. Y por debajo de todo eso, en foros especializados en periodismo de investigación, en documentos filtrados que habían circulado brevemente antes de ser eliminados y que algún periodista anónimo había archivado, la otra capa, prestamista de última instancia para empresas en crisis. Red de coerción y blanqueo. Varios nombres de empresas que habían terminado en quiebra o en manos de sus socios, de manera que nunca se pudo probar como ilegal, pero que seguía un patrón demasiado consistente para ser casualidad. Y en uno de esos documentos, aunque el nombre de mi padre había sido redactado, los detalles específicos, el sector, el monto aproximado de la deuda, el momento en que había comenzado el acuerdo, coincidían con suficiente precisión para que el estómago se me cayera al suelo. Rodrigo Alcázar le debía dinero a Ernesto Galván, y la cantidad que debía era lo suficientemente grande como para que pagar no fuera una opción realista. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no pude medir. Afuera, la ciudad dormía. Dentro de mí, algo que había sido naïf y joven y seguro, terminaba de morir con una silenciosidad que resultaba casi indecente. La conversación que tuve con mi padre ocurrió 3 días después, en su estudio, a petición mía. Entré, cerré la puerta y lo miré directamente. Papá, sé lo de Galván. El color que se le fue de la cara fue inmediato y total, como cuando se corta la luz y de pronto todo es oscuro. No negó nada. Eso fue lo que más me golpeó, después de toda una vida de hombre poderoso, de hombre que nunca se disculpaba, de hombre que construía su imagen sobre la base de una competencia inquebrantable. No negó nada. Se sentó en su sillón con el peso de algo enorme encima de los hombros y me miró como no me había mirado en años, directamente, sin la distancia habitual, con el miedo que había visto en su cara esa noche en la cocina y que ahora ya no se molestaba en esconder. Me contó. Lo hizo en fragmentos, sin orden cronológico, como se cuenta lo que da vergüenza, de manera que el peso se distribuya en lugar de caer de golpe. La empresa había tenido una crisis de liquidez 3 años atrás. Galván había ofrecido un préstamo puente. Las condiciones, que en papel parecían severas pero manejables, habían resultado ser una trampa diseñada por alguien que lleva décadas perfeccionando el arte de construir trampas que parecen puertas. La deuda había crecido, los intereses se habían acumulado de maneras que el contrato dejaba lo suficientemente ambiguas como para que cualquier interpretación fuera la de Galván. Mi padre había buscado asesores legales, habían llegado a callejones sin salida, había intentado refinanciar. Las instituciones formales no podían competir con la velocidad a la que Galván hacía crecer los números, y 3 meses atrás, Galván había dejado de ser paciente. ¿Qué quiere?, pregunté. Mi voz sonaba extraña, demasiado plana, la voz de alguien que está usando toda su energía disponible en no desmoronarse y le queda poco para los matices. Mi padre cerró los ojos. Valentina, ¿qué quiere? La empresa, todo. Pausa. Y si no puede tener la empresa de manera limpia, quiere que se sepa lo suficiente sobre ciertas irregularidades contables de los últimos años que,
que yo no podría sostener una investigación. ¿Hay irregularidades reales? Hay cosas que en el mundo de los negocios son comunes, pero que en un expediente de fiscalía se ven de una manera determinada, dijo, que era una manera de decir que sí sin decir que sí. ¿Cuánto tiempo tienes? 2 semanas, quizás 3 si Andrés consigue retrasar la presión desde algunos contactos que se detuvo. Yo también me detuve. ¿Andrés sabe todo esto? Andrés lleva meses intentando encontrar una solución, dijo mi padre, y en su voz había algo que era casi gratitud, lo cual me dijo más sobre la gravedad de la situación que cualquier número. El silencio duró un momento largo. Afuera del estudio, la casa seguía en su perfección inmóvil. Papá, dije, ¿hay algo más que no me has dicho? Lo vi antes de que abriera la boca. La manera en que los hombros se le tensaron de otra manera, diferente a como habían estado tensados hasta ese momento, como si lo que venía fuera distinto en naturaleza de todo lo anterior. Andrés propuso algo, dijo, como solución. Esperé. Galván tiene una debilidad, dijo mi padre, eligiendo las palabras con una cuidadosidad que me hizo ponerme en alerta. Quiere respetabilidad. Ha pasado años construyendo una imagen pública limpia y le importa mantenerla. Si tuviera un vínculo formal con una familia establecida, papá. Si hubiera una alianza que lo integrara a círculos sociales donde su reputación quedara protegida por asociación, papá. Andrés propuso que si él se casara contigo, formalmente, con toda la visibilidad pública que eso conlleva, Galván quedaría satisfecho con eso como garantía de pago diferido. Andrés tiene suficiente peso en ciertos sectores como para que esa garantía sea real. Lo miré durante un tiempo que no pude medir. Andrés propuso casarse conmigo. Para protegerte, para protegernos. No sería un matrimonio real en ningún sentido que... ¿Ya habló él con Galván? Hay una reunión preliminar la semana que viene. Nada está decidido. Valentina, yo no te pido que... ¿Me lo pides o no me lo pides? Me miró. Y en esa mirada estaba todo lo que nunca había sido capaz de decirme. El miedo, la vergüenza, el amor que existía pero que había sido siempre incapaz de llegar a mí, en una forma que yo pudiera reconocerlo como tal. Y debajo de todo eso, sí, la petición. Me levanté y salí del estudio sin decir nada más. Llovió esa noche. Llovió de esa manera en que llueve en Ciudad de México en diciembre, inesperadamente, con fuerza, como si el cielo también hubiera estado guardando algo y hubiera llegado al límite de su capacidad. Andrés estaba en la terraza cubierta del segundo piso cuando lo encontré. Tenía una chaqueta puesta encima de la camisa del traje y estaba de pie junto al barandal, mirando la lluvia que caía sobre el jardín. No estaba hablando por teléfono, no estaba revisando nada, solo estaba mirando la lluvia, que es algo que me pareció, en ese momento, inesperadamente humano. Se giró cuando oyó mis pasos. Me miró de la manera en que me miraba cuando no estaba en guardia, directamente, sin el filtro de la cortesía profesional, con esa atención total que hacía que uno sintiera que era la única cosa en el campo visual de ese hombre, y que eso, por alguna razón que no acababa de entender, era al mismo tiempo abrumador e inquietante. Mi padre me lo contó, dije. No había necesidad de especificar qué. Asintió, una sola vez, sin sorpresa. ¿Por qué lo propusiste? Dije. Porque era la opción que generaba menos daño para el mayor número de personas. ¿Así lo analizaste? ¿Como un problema de optimización? No, dijo, y esta vez su voz tenía algo diferente, algo que no era el tono profesional y medido que había sido su registro habitual conmigo. No lo analicé así.
Me gustaría poder decirte que sí, que fue frío y calculado y puramente estratégico, pero no sería verdad. La lluvia caía sobre el jardín con un sonido constante y hermoso que contrastaba con todo lo demás. ¿Cuál es la verdad entonces? Me miró durante un momento tan largo que la lluvia pareció acelerarse. La verdad es que si alguien tiene que cargar con las consecuencias de los errores de tu padre, prefiero que sea yo, dijo. Y eso ya no tiene nada que ver con la optimización. Me acerqué un paso. Él no se movió. Lo que cambió fue algo en su postura, un leve endurecimiento, no de hostilidad sino de contención, como si estuviera preparándose para algo. Andrés, dije, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo que esto no es solo negocios? Cerró los ojos durante un segundo. Valentina. No me digas mi nombre como si fuera una advertencia. Es que es una advertencia, dijo, para los dos. ¿Por qué? Abrió los ojos. Me miró con algo que era casi exasperación mezclada con algo más grande, más serio, que luchaba por no salir a la superficie y que estaba perdiendo esa lucha de manera gradual y visible. Porque hay 23 años entre los dos, dijo. Porque he trabajado con tu padre durante 8. Porque cuando te conocí tenías 16 años y yo ya era la persona que soy ahora, que es una persona con demasiadas sombras para estar en el mismo espacio que alguien que todavía no ha terminado de construirse. Tengo 24 años, dije. Lo sé. No soy la niña de 16. Lo sé, repitió, y en esa repetición había algo que era casi dolor. Entonces dime cuánto tiempo, dímelo. Volvió a mirar la lluvia. La línea de su mandíbula era dura. Su perfil contra la luz de la terraza era algo que yo habría querido dibujar, aunque en ese momento ese pensamiento me pareció absurdamente inapropiado para la situación. Suficiente, dijo al fin. Suficiente como para saber que esto no es algo que pueda manejar como manejo otras cosas. ¿Qué significa eso? Se giró hacia mí, y en sus ojos, finalmente, sin el filtro de la contención profesional, sin la distancia calculada, sin el escudo de las palabras mínimas y la mirada neutra, había algo que era imposible de malinterpretar. Significa que he intentado no amarte durante años, dijo, con una voz que era baja y ronca y directa como un golpe. Y he fallado cada maldito día. La lluvia, el jardín, la luz de la terraza creando sombras en su cara. No dije nada durante un momento que fue muy largo. Entonces, dije al fin con la voz que me quedaba, que no era mucha. ¿La propuesta fue también por eso? La propuesta fue porque Galván es un hombre peligroso, y tu padre no tiene manera de salir de esto solo, y yo tengo los medios y los contactos para crear una salida que funcione. Todo eso es verdad. Pausa. Y también es verdad lo otro, y eso lo hace más complicado, no menos. Porque lo último que quiero es que digas que sí por las razones equivocadas. ¿Cuáles serían las razones equivocadas? Miedo, dijo, presión, gratitud hacia tu padre, ausencia de alternativa. ¿Y cuáles serían las correctas? Me miraba, y yo lo miraba, y la lluvia seguía cayendo. Esas las decides tú, dijo. Yo no puedo darte esa respuesta. Se apartó del barandal y caminó hacia la puerta de la terraza. Se detuvo con la mano sobre el marco, de espaldas a mí, con esa postura que era casi idéntica a la de la primera noche en el jardín, y dijo sin girarse: «Hay una reunión con Galván el próximo viernes. Si para entonces no quieres hacer esto, encontraré otra manera. Lo juro». Entró y cerró la puerta suavemente detrás de él. Me quedé en la terraza mojada por el viento de la lluvia, con el pelo húmedo y el corazón latiendo de una manera que no tenía nombre todavía, pero que empezaba a tenerlo.
Lo vi por primera vez el viernes siguiente, en la reunión a la que mi padre insistió en que yo asistiera porque, como explicó con una lógica terrible y perfecta, mi presencia era parte del acuerdo. Ernesto Galván Pizarro era todo lo que las fotos sugerían y algo más. Medía como 1,75 m, pero lo compensaba con una presencia construida sobre décadas de hacer que los demás sintieran que él era siempre la persona más importante de la habitación. Tenía el cabello perfectamente peinado, un traje de una calidad que yo, con mis conocimientos de diseño, identifiqué inmediatamente como medida y carísimo, y las manos de alguien que nunca había hecho trabajo físico, suaves, pálidas, con un reloj que valía lo que mi coche. Su sonrisa era la que había visto en las fotos, perfectamente calibrada, perfectamente falsa. La reunión fue en un restaurante privado en Polanco, en un salón separado con una sola mesa. Éramos 5. Galván, 2 de sus asociados que no dijeron su nombre, mi padre y yo. Andrés llegó 10 minutos tarde, lo que yo interpreté como deliberado. Cuando Andrés entró a la sala, algo en el ambiente cambió de una manera que era palpable. Los 2 asociados de Galván lo miraron con una atención que no era social. Era el tipo de atención que se le presta a alguien cuya capacidad para causar daño uno conoce bien y respeta. Galván, en cambio, lo recibió con la sonrisa, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Villanueva, dijo, como si fueran viejos conocidos. Me alegra que hayas podido venir. Galván, dijo Andrés, solo eso, sin la sonrisa de regreso. Se sentó a mi lado, tan cerca, que sentí el calor de su brazo junto al mío, y miró a Galván con los ojos verdes y quietos y sin ninguna clase de performance. Galván me miró a mí, me examinó con la calma de quien está acostumbrado a examinar cosas que considera de su propiedad. Así que esta es la hija del gran Rodrigo Alcázar, dijo. Pensé que sería más... Hizo una pausa que estaba diseñada para incomodar. Imponente, dado el nombre de la familia. Soy perfectamente suficiente, dije. Me sorprendí a mí misma, un destello en sus ojos, diversión, pero del tipo predatorio. Bueno, dijo, y se recostó en su silla. A los negocios entonces. Lo que siguió fue una hora de conversación que en papel era una negociación, pero que en realidad era una demostración de poder. Galván era inteligente, no del tipo de inteligencia que resuelve problemas, sino del tipo que los crea de manera que la solución siempre favorezca al mismo lado. Conocía los detalles del negocio de mi padre mejor de lo que nadie debería conocerlos desde afuera. Había hecho su tarea. Los términos que propuso eran, en superficie, razonables. El matrimonio de Andrés conmigo como garantía de asociación estratégica, con un periodo de 2 años durante los cuales las deudas quedarían en suspenso. Andrés aportaría ciertos servicios de consultoría a las empresas de Galván. Mi padre mantendría formalmente la empresa, pero bajo supervisión. Debajo de la superficie, la propuesta era una jaula con paredes de terciopelo. Andrés escuchó todo sin interrumpir. Cuando Galván terminó, hubo un silencio. Hay 3 puntos que no son aceptables, dijo Andrés. El acceso a los libros contables de Alcázar Enterprises durante el periodo de suspensión, la cláusula de supervisión operativa y el alcance del acuerdo de consultoría. Son condiciones estándar, dijo Galván. La sonrisa seguía perfectamente en su lugar. Son mecanismos de control, dijo Andrés, lo cual sería razonable si el acuerdo fuera un préstamo. Pero lo que propones es una alianza. Las alianzas no se construyen sobre mecanismos de control unilateral. Los 2 hombres se miraron durante un momento que tenía la temperatura de algo que está a punto de encenderse.
Eres un hombre complicado, Villanueva, dijo Galván al fin. Soy un hombre preciso, dijo Andrés. La reunión terminó sin resolución. Se acordó otra reunión en 2 semanas. Galván nos acompañó hasta la puerta del restaurante con la sonrisa impecable, y justo antes de que saliéramos me tomó la mano brevemente, sin pedir permiso, sin preguntar, como quien toca algo que considera suyo, y dijo: «Qué placer conocerte, Valentina». Sentí el contacto como algo frío y visceral. Andrés, que estaba a mi lado, lo vio. Y la única señal de lo que eso le hizo fue un levísimo endurecimiento de la mandíbula que duró medio segundo. En el coche, de regreso a la casa, nadie habló durante el primer cuarto de hora. Mi padre miraba por la ventana. Andrés conducía, porque había venido en su propio coche y nos había ofrecido llevarnos cuando vio que yo no había querido ir en el coche de mi padre. «Es peor de lo que pensaba», dijo mi padre eventualmente. «Es lo que esperaba», dijo Andrés. «¿Qué hacemos?» «Lo que habíamos planeado», dijo Andrés, «pero más rápido». «¿Qué habían planeado?», dije desde el asiento trasero. Andrés me miró por el espejo retrovisor, esa mirada verde y directa. «Darte tiempo para decidir», dijo. «Y mientras tanto, asegurarme de que Galván no tenga oportunidad de hacer movimientos unilaterales». «¿Cómo te aseguras de eso?». «Con información», dijo. «Galván tiene mucha, pero también tiene puntos ciegos. Llevo 4 meses documentando cuáles son». «¿Desde hace 4 meses?», dije. «¿Llevas 4 meses trabajando en esto?». «Desde que tu padre me explicó la situación completa, sí». Lo miré en el espejo. Él siguió mirando la carretera. «Andrés», dije, «¿cuánto riesgo representa Galván? Y te pido que me respondas honestamente, no de manera que me proteja de algo que necesito saber». Una pausa que duró exactamente lo que tardó en tomar la decisión de ser honesto. «Galván no es solo un prestamista agresivo», dijo. «Tiene conexiones en sectores donde la línea entre el mundo legal y el otro tipo de mundo es delgada. Ha usado esas conexiones antes para presionar a personas que se le oponían». Pausa. «No es una persona que acepte perder». «¿Nos haría daño físico?». «No directamente», dijo. «Tiene cuidado de mantener las manos limpias, pero tiene personas que operan en niveles donde eso es posible». El coche siguió moviéndose por las calles de la ciudad. Las luces de diciembre parpadeaban en los escaparates. «De acuerdo», dije. «¿De acuerdo qué?». «De acuerdo, procede con el plan», dije. «Lo que sea que estés planeando». «Valentina». «He tomado una decisión», dije. «Y no es por miedo, ni por presión, ni por gratitud hacia mi padre. Es porque el hombre con el que se supone que debo casarme me lo pidió mirándome a los ojos bajo la lluvia y me dijo que buscaría otra manera si yo no quería. Y eso, por alguna razón que todavía estoy procesando, es exactamente el tipo de cosa que hace que yo diga que sí». El coche siguió su camino. Afuera, la Ciudad de México brillaba en la oscuridad como siempre, indiferente y hermosa y peligrosa, y llena de vidas que se desarrollaban en paralelo sin tocarse. Mi padre no dijo nada. Andrés no dijo nada tampoco. Pero en el espejo, durante un instante que fue demasiado breve para analizar, vi algo en sus ojos que era más cercano a la ternura que cualquier otra cosa que le hubiera visto hasta ese momento. La segunda reunión con Galván no ocurrió donde se había acordado. 3 días antes de la fecha prevista, Andrés recibió una llamada. Me lo contó esa noche, en el estudio de mi padre, con los 3 sentados alrededor de la mesa con documentos y teléfonos y la sensación de que el tiempo se había comprimido de golpe. «Galván cambió el lugar y la fecha», dijo Andrés. «Quiere vernos mañana.
en una de sus propiedades en las afueras de la ciudad. ¿Por qué?, preguntó mi padre. Porque algo lo hizo acelerar, dijo Andrés. Sus ojos tenían un foco diferente esta noche, más agudo. La parte de él que había sido militar y que generalmente permanecía debajo de la superficie estaba ahora más visible. Uno de mis contactos me avisó esta tarde que Galván recibió información de que alguien ha estado compilando documentación sobre sus operaciones. Cree que ese alguien soy yo. ¿Y lo eres? Sí, dijo, sin pausar. Mi padre cerró los ojos. Eso lo pone en una posición donde necesita resolver esto rápido, continuó Andrés, antes de que esa documentación llegue a algún lugar donde pueda usarse. ¿Ya llegó?, pregunté. Está en manos de 3 personas distintas que tienen instrucciones de activarla si no reciben confirmación mía en ciertos intervalos, dijo Andrés. Es el tipo de mecanismo que Galván conoce bien. Sabe que si actúa de manera violenta, lo activa. Lo que no sabe es exactamente cuánto hay en esa documentación ni cuánto daño puede hacer. ¿Cuánto hay? Suficiente, dijo. Hubo una pausa. ¿Y mañana?, dijo mi padre. Mañana vamos, dijo Andrés. Escuchamos lo que tenga que decir, negociamos si es posible, y si no es posible, activamos lo que tenemos. ¿Hay algún riesgo físico?, dije. Me miró. Hay riesgo, dijo. Seré honesto sobre eso. El lugar que eligió no es neutral. Pero si va a haber un movimiento de ese tipo, Galván no va a hacerlo delante de testigos, y yo me aseguraré de que haya testigos. ¿Cómo? Tengo 2 personas de confianza que estarán en el lugar. Pausa. Valentina, no tienes que venir mañana. Puedo manejar esto sin que estés presente. Si el acuerdo me involucra, debería estar presente. El acuerdo te involucra, pero tú eres la persona que ese acuerdo tiene como objetivo proteger, dijo, con una firmeza que no era agresiva, pero que tampoco admitía discusión fácil. No soy un objeto que proteger, dije. Lo sé, dijo, pero en esta situación específica, tu ausencia es tácticamente preferible a tu presencia. Lo miré durante un momento. ¿Qué hace que sea tácticamente preferible? Que si estás ahí, parte de mi atención estará en ti, y no puedo darme ese lujo mañana, dijo, sin rodeos, sin disfraz. El silencio que siguió fue de naturaleza diferente a los anteriores. De acuerdo, dije al fin. Pero quiero que me llames en cuanto termine. Será lo primero que haga, dijo. No dormí esa noche. Me quedé en mi estudio con las luces encendidas, dibujando sin propósito, llenando páginas de cuaderno con líneas que no construían nada, pero que mantenían las manos ocupadas mientras el cerebro hacía lo que hacía cuando no podía apagarlo: procesar, anticipar, temer. Lo que Andrés me había dicho en la terraza, bajo la lluvia, había cambiado algo en la arquitectura interna de la situación. No hacía las cosas más simples, las hacía más complejas de maneras que eran también, por primera vez en ese proceso de semanas difíciles, esperanzadoras. Había algo que quería y que era real, y eso era distinto a tener algo que temía y que era real. Ambas cosas coexistían, pero la presencia de lo primero cambiaba la textura de lo segundo. A las 4 de la mañana me detuve en una página en blanco y escribí, con el tipo de letra que uno usa cuando está escribiendo para sí mismo y no para nadie más. Lo que quiero no es ser rescatada. Lo que quiero es estar en el mismo espacio que alguien que me ve de verdad y no reduce lo que ve. Lo leí. Lo tapé con la mano durante un momento. Luego pasé a la página siguiente. La llamada no llegó a la hora que Andrés había estimado. Llegó 2 horas más tarde y no era de él.
Era de uno de sus hombres de confianza, un tal Marcos, con una voz que tenía el tono comprimido de alguien que está controlando algo con mucho esfuerzo. Señorita Valentina, Andrés me pidió que la contactara si él no podía hacerlo directamente, dijo. Ha habido una complicación en la reunión. Necesito que usted y su padre vengan a esta dirección. La dirección era en las afueras de la ciudad, en una zona industrial de Tlalnepantla. El sol de diciembre entraba oblicuo y frío por las ventanas del coche mientras conducía, con mi padre en el asiento del copiloto y el teléfono de Marcos como guía. ¿Qué pasó?, preguntó mi padre al teléfono. Galván cambió los términos de la reunión cuando ya estaban dentro, dijo Marcos. Trajo más gente de la que acordaron. Andrés está bien, pero la situación está contenida dentro del edificio y necesita apoyo externo para resolverse. Llegamos a una nave industrial que desde afuera parecía abandonada. Marcos nos esperaba en la entrada, un hombre de unos 40 años con la constitución física de alguien que ha hecho trabajo operativo y que se nota en la manera en que ocupa el espacio. ¿Dónde está?, pregunté. Adentro. Pausa. Señorita Valentina, lo que voy a pedirle que haga es que entre conmigo. Galván la está esperando a usted específicamente. La razón por la que adelantó todo es porque supo anoche que tenemos la documentación. Quiere terminar esto hoy, y lo que quiere es que usted ratifique el acuerdo en persona delante de él, como garantía de que el proceso continúa. Si yo lo hago, ¿Andrés sale libre de la situación? Marcos me miró con honestidad en los ojos. Galván lo presentaría así, dijo. Pero Andrés no quiere que usted lo haga bajo esas condiciones. ¿Qué quiere Andrés? Que esperemos, que activemos la documentación desde afuera. Pausa. El problema es que si hacemos eso antes de que Andrés salga, Galván podría hacer algo impulsivo. Lo miré durante un momento. Llévame adentro, dije. La nave industrial por dentro era lo que imaginaba. Un espacio grande, con el polvo de algo que alguna vez se fabricó ahí y ya no, con luz artificial y frío, y en el centro, como la escenificación deliberada de algo, una mesa improvisada con sillas y 4 hombres de Galván de pie, en posiciones que eran demasiado estratégicas para ser casuales. Andrés estaba de pie junto a la mesa. Estaba bien físicamente, pero me di cuenta al entrar de que bien era un término relativo. Había algo en su postura que era la postura de alguien que ha evaluado el terreno y ha decidido cuáles son las opciones y ninguna de ellas es buena. Y cuando me vio entrar, vi algo en sus ojos que fue inmediato y visceral, y que duró apenas un segundo antes de que lo cubriera con la expresión que era su escudo habitual. No debería estar aquí, me dijo, sin preámbulo. Aquí estoy, dije. Galván estaba sentado a la mesa con la comodidad de alguien que ha orquestado la situación y disfruta del resultado. La sonrisa, el traje perfecto, el reloj que brillaba bajo la luz artificial. ¡Qué hermosa determinación!, dijo. Rodrigo, tienes una hija extraordinaria. Mi padre entró detrás de mí y se detuvo junto a la puerta. Galván, dijo Andrés, con la voz en el registro bajo y controlado. Esto no es lo que acordamos. Los acuerdos se adaptan a las circunstancias, dijo Galván. Las circunstancias cambiaron. Me miró a mí. Valentina, me alegra que hayas venido. Tengo entendido que tú y Villanueva están de acuerdo en proceder con el matrimonio. ¿Qué quieres exactamente?, dije. Una firma, dijo. Un documento que ratifique el acuerdo de manera que sea vinculante, hoy. ¿Y si no firmamos? Entonces tendré que buscar otras maneras de asegurarme de que la deuda de tu padre quede saldada, dijo. Su voz no cambió de tono. No había necesidad de cambiarla.
Lo que dijo era suficientemente claro sin énfasis. Uno de los hombres de Galván se movió levemente, y fue ese movimiento lo que me hizo notar, por primera vez, que llevaba algo en la chaqueta que creaba una silueta particular en la tela. El tipo de silueta que crea solo una cosa. Andrés lo notó también. Vi que lo notó. Galván, dijo Andrés, estás escalando esto a un nivel que no puedes controlar. Tengo suficiente control, dijo Galván. ¿Sobre la documentación? Dijo Andrés. La sonrisa de Galván vaciló, muy brevemente. Tu documentación es un farol, dijo. Pero el tono tenía algo que no había tenido antes, una pequeña fisura. ¿Estás seguro? Dijo Andrés. Se metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta con un movimiento lento, deliberado, que todos en la sala vieron, y sacó un teléfono. Lo desbloqueó. Giró la pantalla hacia Galván. Eso es una fracción de lo que hay, dijo. Y hay 4 personas distintas con instrucciones de activarlo si no reciben mi llamada en la próxima hora. Galván miró la pantalla, y yo lo vi. Por debajo de la compostura, debajo de la sonrisa calibrada y el traje perfecto y el reloj brillante, algo que era miedo, real, genuino, el mismo miedo que había visto en la cara de mi padre aquella noche en la cocina, pero con una textura diferente, más frío, más calculador, pero miedo al fin. Eso es material que puede llevarte a una investigación federal, continuó Andrés. No una molestia, una investigación real, con cargos reales, con la visibilidad pública que tanto te importa hecha pedazos. Pausa. ¿Vale la pena? El silencio que siguió fue el silencio más largo de esa tarde, y en él cabían muchas cosas. Entonces el hombre de la chaqueta se movió, no completamente. Fue un gesto a medio hacer, una sugerencia de movimiento, y era suficientemente ambiguo para que pudiera negarse después. Pero no era ambiguo para nadie en esa sala. Andrés se interpuso entre ese hombre y yo antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando. Lo hizo sin dramaturgia, sin movimientos grandes. Simplemente se movió 2 pasos y estaba entre el hombre y yo, con la misma calma con que hacía todo, excepto que esta vez la calma no era solo contención, era determinación. El tipo de determinación que se construye en años de situaciones donde el cuerpo aprende que el movimiento correcto ejecutado con precisión vale más que el pánico. No, dijo Andrés, a Galván, no al hombre, a Galván directamente, mirándolo con esos ojos verdes que en ese momento eran absolutamente sin miedo. El momento duró, y entonces dije algo, no lo planeé. Salió de un lugar que no había consultado con el razonamiento ni con el miedo, ni con ninguna de las consideraciones que habían estado gobernando las últimas semanas. Prefiero morir de pie, dije con la voz más estable que había tenido en toda esa tarde, que vivir de rodillas. Todos me miraron. Mi padre abrió la boca y no salió nada. Galván me miró. Y en esa mirada vi que había cometido un error de cálculo. Había asumido que yo era una variable pasiva en el problema, una persona que podía ser movida de un lugar a otro, y me estaba recalibrando en tiempo real. Firma los documentos, dijo Galván finalmente, pero ahora con menos convicción. No voy a firmar nada hoy, dije, y Andrés tampoco. Porque si cualquier cosa nos pasa dentro de esta nave, la documentación que él mencionó se activa de manera automática, y lo sabe. Valentina, dijo Andrés bajo, sin girarse. Tengo razón, ¿verdad? Le dije. Una pausa. Sí, dijo. Entonces di lo que hace falta. Andrés sacó el teléfono de nuevo, marcó un número y lo puso en altavoz. La señal de conexión. Una voz al otro lado, Marcos, afuera, confirmando que estaba en posición.
Galván, dijo Andrés. Salimos ahora. La documentación queda donde está mientras no recibamos ninguna acción de tu parte. Si en las próximas 48 horas no hay ningún movimiento, tendremos una conversación sobre términos que sean aceptables para todos. Si hay cualquier movimiento, activo todo. El silencio de Galván duró lo que tardó en calcular sus opciones y encontrar que todas tenían un costo que hoy no quería pagar. Sal, dijo. Salimos. Las 48 horas que siguieron fueron las más largas que recuerdo. Andrés coordinó desde su teléfono casi sin parar. Yo lo vi trabajar durante horas seguidas, de pie junto a la ventana de la sala de la casa, haciendo llamadas en voz baja, enviando mensajes, recibiendo respuestas que leía con una concentración que hacía que el resto del mundo pareciera no existir. La documentación que había compilado era, según me explicó brevemente, el resultado de 4 meses de trabajo sistemático, registros de transferencias, testimonios de empresarios que habían pasado por procesos similares al de mi padre, comunicaciones interceptadas de manera legal a través de fuentes dentro de instancias regulatorias y el informe de un contador forense que había analizado los contratos de Galván y documentado las cláusulas diseñadas para hacer trampa. El contacto que activó el proceso fue una periodista de investigación de un periódico nacional con quien Andrés había trabajado en el pasado. Su nombre era Claudia Mendoza, y cuando la vi llegar a la casa el segundo día con una grabadora y una laptop, entendí que lo que Andrés había construido no era solo un mecanismo de defensa, sino algo más, una estrategia de exposición pública que haría que la presión sobre Galván viniera de afuera hacia adentro, desde la opinión pública, desde las instancias regulatorias, desde la prensa, desde todos los lugares al mismo tiempo. ¿Cuándo publicará?, le pregunté a Andrés esa noche, cuando la periodista se había ido y la casa volvía a tener solo los 3. Tenemos acordado que si en 72 horas no hay movimiento voluntario de parte de Galván o de las autoridades, publica, dijo. ¿Y si Galván actúa antes de que se publique? Tiene más que perder de lo que puede ganar actuando ahora, dijo. Lo sabe. Mi padre se levantó del sillón y fue a buscar el whisky. Esta vez no intentó pretender que estaba bien. Lo que pasó en las siguientes 48 horas fue lo que Andrés había calculado que pasaría, aunque quizás no a la velocidad que ocurrió. 2 de los empresarios que habían dado testimonio contactaron directamente a la Fiscalía General. Una de las instancias regulatorias que había recibido parte de la documentación abrió una revisión de oficio de las operaciones financieras de Galván. Y antes de que pasaran las 72 horas acordadas, Claudia Mendoza publicó de todas maneras porque la historia había empezado a filtrarse por otros canales y no podía esperar. El artículo salió un domingo por la mañana. Para el domingo por la tarde era el tema más discutido en redes sociales. Para el lunes por la mañana había 2 periodistas más trabajando en ángulos complementarios. Ernesto Galván Pizarro fue detenido el martes siguiente. Lo vi en las noticias. La misma cara que había visto en esa nave industrial, ahora sin la sonrisa calibrada, sin el traje perfecto, siendo escoltado por elementos de la fiscalía hacia un vehículo. Una imagen que se repitió en todos los noticiarios durante días. Sentí muchas cosas al verlo. Alivio, sí, pero también algo más complejo. La comprensión de que las personas como Galván rara vez existían solas, que eran el síntoma visible de sistemas más grandes, y que una detención era un paso pero no el final de nada. Mi padre enfrentó consecuencias también. Las irregularidades contables que había mencionado cuando me explicó la situación
salieron a la luz en el proceso de investigación. No eran del nivel de lo que Galván había hecho, pero eran reales. Hubo una investigación que duró meses. Terminó en una multa sustancial y en la obligación de someterse a auditorías externas continuas. La empresa sobrevivió, reducida pero funcional. Fue, en cierta forma, la primera vez en mi vida que vi a mi padre enfrentar consecuencias reales de sus decisiones. No lo digo con crueldad, lo digo porque esa experiencia lo cambió de una manera que el miedo no había podido cambiar. Lo hizo más humano, más presente, más capaz de mirarme directamente cuando hablábamos. Fue después de todo eso que pudimos, por primera vez, tener una conversación real sobre mi madre, sobre lo que había sido su matrimonio, sobre lo que había sido su paternidad, sobre todas las cosas que el silencio de esa casa perfecta había estado guardando durante años. No resolvimos nada en una conversación, pero empezamos. Lo que pasó entre Andrés y yo no fue rápido. No fue el tipo de desenlace que ocurre en un gesto dramático después del clímax. Fue gradual, fue honesto, fue, en muchos aspectos, más difícil que todo lo anterior. La semana después de la detención de Galván, nos sentamos los dos en el jardín de la casa, en los mismos sillones donde había estado aquella primera noche de noviembre, y tuvimos la conversación que llevaba meses esperando ser tenida. «No tienes que hacer nada de lo que dijiste que harías», me dijo, con esa directness que ya conocía bien, pero que ahora llegaba sin el escudo de la contención profesional. El acuerdo era bajo circunstancias que ya no existen. ¿Y si las circunstancias no son lo que me importa? Me miró. Valentina. No me digas mi nombre como si fuera una advertencia, dije, como le había dicho en la terraza bajo la lluvia, y esta vez algo en su cara se suavizó. No mucho, pero sí. Son 23 años, dijo. Ya lo sé. No me cambia nada. Tengo historia, errores que no podría enumerar en una conversación corta, maneras de funcionar que son difíciles. Sí me los imagino, dije, y los acepto como parte del paquete. No sabes lo que estás aceptando. Entonces muéstrame, dije. No me expliques, muéstrame. Eso también lo dejó sin respuesta, lo cual era raro suficiente como para ser significativo. El silencio del jardín en esa noche de diciembre era diferente al silencio de la casa en que había crecido. Este no era el silencio de las cosas que no se dicen, era el silencio de las cosas que acaban de decirse y que necesitan espacio para existir. Hay algo que necesitas saber, dijo finalmente, sobre por qué dije lo que dije en la terraza. ¿Qué? Te vi por primera vez cuando tenías 16 años. Era la fiesta de cumpleaños de tu padre, en esta misma casa. Fue la primera vez que yo venía. Pausa. No pasó nada, ni siquiera hablamos, pero te vi en el jardín, dibujando algo en una libreta mientras todos los demás estaban en la sala, y pensé que eras la persona más auténtica que había visto en mucho tiempo. ¿A los 16? No de esa manera, dijo, con una firmeza que era transparente. Lo que sentí a los 16 fue reconocimiento, de alguien que no encajaba en el espacio que le habían asignado. Lo entendí porque yo tampoco había encajado nunca en los espacios que me asignaron. Pausa. Lo que se fue volviendo más complicado fue más tarde, cuando dejaste de ser la adolescente que vi ese día y te convertiste en quien eres ahora. ¿Cuándo fue eso? Gradualmente, dijo. No hay un momento exacto, hay una acumulación de momentos donde te vi siendo exactamente quien eres, sin afectación, sin performance, y eso fue construyendo algo que intenté ignorar, porque ignorarlo era lo correcto dado todo lo demás. ¿Y ya no lo ignoras?
Me miró con los ojos verdes y la expresión que ya sabía leer. El esfuerzo de la contención cediendo terreno al fin. «Ya no puedo», dijo. Esa noche en el jardín, cuando la conversación terminó y el silencio entre los dos era diferente de todos los silencios anteriores, él extendió la mano sobre la mesa de cristal y la puso encima de la mía. Solo eso, sin más. La mano grande y áspera en los nudillos sobre la mía, y yo la dejé ahí. No nos quedamos en la casa. Esto es lo que nadie que no lo haya vivido entiende sobre salir del otro lado de algo así, que el espacio donde ocurrió carga el peso de todo lo que pasó y que a veces la mejor manera de empezar es desde otro lugar. Andrés tenía un departamento en Guadalajara, en el centro histórico, que no usaba porque pasaba la mayor parte del tiempo entre Ciudad de México y viajes de trabajo. Me lo mostró en fotografías primero, sin proponer nada directamente, con esa manera suya de plantear las cosas como posibilidades sin presionarlas. «¿Qué harías con tu trabajo desde allá?», me preguntó. «El diseño gráfico se puede hacer desde cualquier parte con Internet», dije. «¿Y tu padre?». «Mi padre tiene que aprender a estar en su propia vida», dije, y lo dije sin dureza, porque ya no era dureza lo que sentía al pensarlo, era claridad. Nos fuimos en febrero, no con fanfarria ni con declaraciones, con cajas, una camioneta alquilada y Luisa en la puerta de la casa llorando discretamente mientras nos despedía, lo cual fue quizás la cosa más inesperada de todo el proceso. Guadalajara en febrero tiene una luz diferente a Ciudad de México, más directa, más dorada, sin la capa de smog que filtra el sol en la capital. El departamento era en un edificio antiguo, con paredes de cantera y techos altos y ventanas enormes que daban a la calle y recibían esa luz sin restricciones. Fui feliz desde el primer día, no feliz en el sentido superficial y sin peso de la palabra, sino feliz en el sentido de estar en un lugar que encajaba con algo real en mí, de tener trabajo que me importaba, espacio para hacerlo, y a mi lado a alguien que no requería que yo fuera diferente de lo que era. Andrés redujo su trabajo de consultoría. No lo abandonó porque no era alguien que pudiera estar sin propósito, y lo entendía, pero lo reorganizó de manera que lo que antes consumía 80 horas semanales, consumiera 40, y con las otras 40 hizo cosas que no había hecho en años: salir a caminar sin teléfono, cocinar con atención real en lugar de comer de cualquier manera entre reuniones, sentarse conmigo en el balcón por las tardes a ver cómo la luz cambiaba sobre los tejados de la ciudad. Aprendí cosas de él durante esos meses que ninguna conversación me habría podido enseñar. Aprendí que el hombre de pocas palabras tenía mucho que decir cuando el espacio era el correcto. Aprendí que la manera en que él cuidaba las cosas, el café que hacía por las mañanas con la misma atención con que había enfrentado cada situación difícil de su vida, la manera en que doblaba los planos de trabajo cuando terminaba de usarlos, la manera en que se sentaba a escucharme sin interrumpir cuando yo necesitaba hablar, era el mismo tipo de atención que lo hacía ser quien era, aplicada a las cosas cotidianas. Aprendí también sus sombras, las noches en que dormía mal y se levantaba a las 3 de la mañana y lo encontraba sentado en la cocina con una taza de café, mirando un punto en el aire con la cara de alguien que está revisando un inventario de cosas que haría diferente si pudiera. Aprendí a sentarme con él en esos momentos sin pedir explicaciones, porque entendí que las explicaciones no eran lo que necesitaba. Lo que necesitaba era presencia. «¿En qué piensas?», le pregunté una de esas noches. «En errores», dijo. «¿Míos o tuyos?». «Siempre los míos», dijo. «Los tuyos son muy pocos todavía. Tengo tiempo de acumular más». Algo que era casi una sonrisa cruzó su cara.
Era un gesto escaso en él, la sonrisa completa, pero esos destellos de ella eran más valiosos por eso. Sí, dijo. Supongo que sí. El juicio de Galván empezó en mayo. Asistí una sola vez, con Andrés a mi lado, para ver el proceso desde adentro, no por necesidad procesal, sino por alguna necesidad más personal que no sabía nombrar exactamente, la necesidad de ver cerrar algo que había estado abierto. Lo vi en la sala del tribunal con sus abogados y sin la sonrisa calibrada. Lo vi en el contexto donde su poder no funcionaba, donde las reglas eran diferentes a las de los espacios que había habitado toda su vida. No sentí satisfacción exactamente, sentí algo más complejo, el peso de entender que las personas que construyen sistemas de daño también son personas, que el mal rara vez viene en formas que son reconocibles desde lejos, que la capacidad para hacer daño y la capacidad para creer que uno tiene razón al hacerlo pueden coexistir sin contradicción en la misma persona. No me quedé para el veredicto ese día, ya lo leería en las noticias. Salí a la calle con Andrés y respiré el aire de mayo en Guadalajara, que olía a tierra mojada por una lluvia reciente. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, dije, y era verdad. Hay una cosa que quiero decir sobre los meses que siguieron, porque sería deshonesto no decirla. No fue fácil en el sentido de que los problemas desaparecieran. Seguimos siendo dos personas con diferencias reales, 23 años entre nosotros, historias distintas, maneras distintas de procesar el mundo. Hubo conversaciones difíciles. Hubo momentos donde ninguno de los dos supo bien cómo ser, pero había algo que funcionaba como cimiento debajo de todo lo demás. La honestidad que habíamos aprendido a tener uno con el otro en las circunstancias más extremas posibles. Cuando ya te has dicho las cosas más reales en los momentos más difíciles, la honestidad en los momentos ordinarios es más fácil, no perfecta, más fácil. Andrés me contó, en fragmentos distribuidos a lo largo de los meses, sobre los años en el ejército, sobre las operaciones que había hecho y las que había tenido que dejar sin terminar. Sobre el momento en que había decidido que el mundo de las operaciones militares ya no era el espacio correcto para él y había tenido que construirse otra identidad desde cero, lo cual no es sencillo cuando la única identidad que conociste durante 15 años era una donde las decisiones se tomaban con rapidez y las consecuencias eran inmediatas y físicas. Le conté sobre mi madre, sobre los años que habían pasado desde su muerte y todo lo que había cargado sola en esa casa perfecta y silenciosa, sobre las miles de páginas de cuadernos llenas de dibujos que nadie había pedido y que habían sido, durante años, la única manera que había tenido de decir en voz alta las cosas que no tenían otro lugar donde irse. Un día, 8 meses después de haber llegado a Guadalajara, volvimos a Ciudad de México para una reunión de trabajo de Andrés y aproveché para ver a mi padre. Comimos en el restaurante donde solíamos ir cuando yo era pequeña y él todavía hacía cosas así, llevarme a comer, preguntarme qué quería, fingir que tenía tiempo. Ahora tenía tiempo. La empresa reducida requería menos y la investigación y sus consecuencias habían funcionado como lo que a veces funcionan los golpes duros, como reinicio involuntario. ¿Eres feliz?, me preguntó mirando su plato. Sí, dije. Con él y conmigo, dije, que quizás es más importante. Me miró, y en sus ojos, finalmente, en lugar del miedo o la ambición o el orgullo defensivo que habían sido los 3 estados dominantes de su cara durante mi infancia, había algo más sencillo. Orgullo, sí, pero de una calidad diferente. El tipo que no requiere que lo que orgullece sea suyo.
Vivo en Guadalajara ahora con la permanencia de alguien que ha elegido un lugar, no solo llegado a él. Tengo un estudio en la segunda habitación del departamento, con la misma ventana que lo fue todo para mí en la casa de mi infancia. Un espacio con luz, un lugar donde el trabajo que hago es mío, donde las líneas que trazo tienen la libertad de ir a donde quieran ir. Tengo clientes que encontré por mi cuenta, sin el apellido Alcázar abriendo puertas antes de que yo llegara a ellas. Tengo proyectos que me importan, algunos comerciales y algunos no, y la capacidad de elegir cuáles tomar y cuáles dejar. Tengo a Andrés en la misma casa, con todas las complejidades y las sombras y la historia que eso conlleva, y con todo lo que tiene del tipo de amor que no se anuncia porque es demasiado real para necesitar anuncio. Está en la manera en que deja el café hecho cuando sale temprano, en la manera en que pregunta cómo va el trabajo al final del día y escucha la respuesta con la misma atención que le vi por primera vez en la sala de la casa de mi padre, en la manera en que, algunas noches, me extiende la mano sobre cualquier superficie que tengamos entre los dos, y yo la tomo. Sigue siendo un hombre de pocas palabras, pero las palabras que dice son exactas, y la exactitud, descubrí, es su forma de cuidar. Pienso a veces en esa noche en el jardín, cuando lo vi por la ventana de mi estudio por primera vez, y no supe todavía lo que significaría. Pienso en la terraza bajo la lluvia y en lo que dijo con una honestidad que debió costarle. Pienso en esa nave industrial en Tlalnepantla y en la frase que salió de mí sin que la planificara, que fue la verdad más desnuda que he dicho en voz alta en mi vida. No tengo conclusiones filosóficas ordenadas sobre lo que ocurrió. Lo que tengo es lo que me quedó, la comprensión de que el mundo que uno cree habitar puede deshacerse de maneras que se llevan consigo tanto lo que amabas como lo que temías, y que de esa disolución puede quedar algo más pequeño pero más honesto, algo que cabe en un departamento con techos altos y luz de tardes en Guadalajara. La libertad no siempre llega como se espera que llegue. A veces no llega a pesar de las circunstancias, sino a través de ellas. A veces llega de la mano de alguien que lleva años luchando contra su propio miedo y que un día, bajo la lluvia, decide dejar de pelear. A veces llega cuando dices en voz alta, en una nave industrial fría frente a un hombre que cree tener poder sobre ti, que hay cosas que no estás dispuesta a doblar. Tengo 24 años y siento que estoy empezando, no de nuevo, porque no quiero olvidar nada de lo que pasó, sino comenzando lo que debería venir después de todo eso. Esta mañana, antes de que Andrés se levantara, me senté en el balcón con un café y miré cómo la ciudad de Guadalajara recibía la luz del amanecer. El frío de enero entraba leve y limpio, y los tejados se iban dorando de a poco, y había pájaros en algún árbol cercano que no vi pero que oí claramente. Pensé en mi madre, que plantó magnolios y ya no pudo verlos crecer. Pensé en mi padre, que construyó una casa perfecta y olvidó poner en ella las cosas que la hacen vivible. Pensé en Andrés, que lleva décadas tomando decisiones difíciles sin paralizarse, y que una vez, cuando le preguntaron qué sacrificaba por eso, respondió, lo que hace falta, y que sin embargo, cuando llegó el momento, eligió no sacrificar esto. Debajo de su sombra encontré mi libertad, no porque su sombra me cubriera, sino porque en el espacio junto a él aprendí que la libertad no es la ausencia de complejidad, ni de miedo, ni de historia. Es la capacidad de elegir de todas maneras, de decir que sí cuando el sí es verdadero, de decir que no cuando el no es lo que te salva. El café se enfrió mientras pensaba todo esto. Lo terminé de todas maneras.
La ciudad siguió despertando a su ritmo, indiferente y hermosa, como siempre, y yo seguí aquí, en pie.